no vamos a tener, como decía el doctor Enrique Villa, si no vamos a tener un presidente, que el próximo presidente de México le lata el tema del conocimiento, porque pues démonos cuenta que así es en nuestro país. Resulta que al presidente no le interesa, y a pesar de que esto tenga consecuencias muy graves sobre nuestras capacidades de desarrollo, pues lo tenemos que soportar, ¿no? Entonces, si el próximo presidente de la República no le interesa este tema, tenemos que resolver la gobernanza del sistema de alguna manera. Una posibilidad, no digo que sea la única, pero una posibilidad es jerarquizar el tema, crear a través de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, de tal manera que este individuo tenga jerarquía, forme parte del gabinete, interaccione continuamente, intercambie ideas, proyectos con los otros ministerios, de tal manera que fluyan más claramente los temas sectoriales, se relacione con gobernadores en los estados, etcétera, con mucho mayor jerarquía. Insisto, no es la única manera, es un diseño que han encontrado positivo muchos países, por ejemplo Brasil, que es uno de los países que siempre ponemos como ejemplo de desarrollo exitoso, por ejemplo China, por ejemplo Argentina, por ejemplo Costa Rica, Uruguay. Ya el número de países que recurren a este procedimiento para darle operatividad, para darle funcionalidad, gobernanza al sistema de ciencia y tecnología va creciendo. Déjenme decirles que la falta de operatividad del sistema de ciencia y tecnología no solo se manifiesta en el funcionamiento de los programas, en la operación de los fondos, sino también en una cuestión muy clara. Miren, que ¿cómo se define el presupuesto de ciencia y tecnología en nuestro país? Ustedes saben que a lo largo de los últimos 20 años, si lo referimos como porcentaje del Producto Interno Bruto, el presupuesto, la inversión federal en ciencia y tecnología prácticamente ha permanecido estable. Hemos estado entre el 0.3 y el 0.45% del Producto Interno Bruto. Por eso el rector de la UNAM usaba esa frase muy irónica que dice que el financiamiento de la ciencia y la tecnología en México parece el electrocardiograma de un muerto. Y entonces, lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es, bueno, uno podría pensar que el presidente de la República no está concentrado en el tema, pero en México hay tres poderes. Tenemos el presupuesto federal, lo define la Cámara de Diputados, y entonces uno va a platicar con los diputados llevando argumentos, llevando propuestas, llevando proyectos, llevando una serie de iniciativas, y mucha gente consulta a los diputados. Bueno, este es el resultado en el tema de ciencia. No niego que haya otros temas en donde el segundo poder del gobierno de México tenga alguna operación, pero en el tema de ciencia y tecnología la Cámara de Diputados ha jugado un papel prácticamente irrelevante. Influye en un 2% del presupuesto, con todo respeto, mi querido amigo diputado, pero uno ya duda entre ir a platicar con los diputados, porque el presupuesto, el financiamiento de ciencia y tecnología lo define la Secretaría de Hacienda, lo define Presidencia de la República. Aparece al final, como venía en la iniciativa
Entonces, yo sí creo que la Cámara de Diputados debería de tomar más en serio su competencia para influir en la definición de los presupuestos. O sea, otra vez volvemos, tenemos normas, nuestro gobierno está dividido en 3 poderes y se supone que el poder legislativo es independiente del ejecutivo y se supone que la Cámara de Diputados tiene competencia para tomar este tipo de decisiones, pero esto no ocurre. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre los detalles. Yo acostumbro a mencionar muchas cifras, acostumbro a mencionar muchas estadísticas que definen cómo va avanzando nuestro desarrollo, pero cada vez estoy más preocupado por lo más básico. Si tenemos una ley a la que no obedecemos, entonces necesitamos modificar esa ley. No vamos a establecer un desarrollo continuado, estable, si no atendemos este tipo de cuestiones. Ya les había mencionado que en todos los sectores de la administración pública federal tienen como cabeza una Secretaría de Estado. Y aquí tenemos el ramo 38, el sector de Ciencia y Tecnología, que tiene como cabeza a un Consejo Nacional. Es como si fuera, no sé si ustedes conocen este término médico, es como si tuviéramos un sector microcefálico, ¿no? Es absolutamente atípico dentro de la estructura del gobierno federal. Entonces, desde mi punto de vista, para que tengamos una oportunidad de avance a través del conocimiento, se requiere de un conjunto de medidas de política pública, pero una fundamental es encaremos la decisión de jerarquizar en la ley apropiadamente el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por ejemplo, debe de ser considerada una prioridad nacional. Desde mi punto de vista, los países que no están priorizando el tema del conocimiento se están quedando cada vez más rezagados. En los últimos años México ha perdido competitividad, productividad, va perdiendo lugares en nuestra capacidad de compararnos con el mundo y me parece que es un indicador de que debemos definir que este tema debe de ser prioritario y de reafirmar el compromiso del Estado para apoyar la investigación científica y tecnológica. Pero si ponemos en la ley 1%, ¿quién vigila que esto se cumple? ¿Y quién protesta cuando algo no se cumple? Sí, no sé si me explico, a mí me parece un contrasentido absoluto que nosotros tengamos que convencer a quien define el presupuesto que se obedezca a la ley, como que debería de ser al contrario, ¿no? Uno tendría que hacer maniobras oscuras para convencer a alguien que viole la ley, pero que obedezca la ley debería de ser en automático, ¿no? Entonces tenemos que reanalizar el compromiso del Estado para poner más esfuerzo en el tema. Recuerden que ese numerito del 1% no es una definición del Congreso mexicano, no es una definición de los académicos mexicanos, no es una definición de los empresarios mexicanos, es una definición internacional. Desde el Foro Mundial de la UNESCO en los años 80 se dijo: si un país quiere optar por el desarrollo económico, tiene que invertir al menos 1% de su Producto Interno Bruto en conocimiento.
Así que un paso que a nosotros nos parece ya insoslayable es, pensemos en esto, no se valen respuestas simplonas como que no, pero crear una secretaría va a aumentar la burocracia. No, perdónenme, pero la burocracia durante los últimos 10 años ha crecido 40%, y díganme cuál secretaría se creó. Esas respuestas simplonas ya las debemos de rechazar. Eso no es un buen argumento. Tenemos que hablar en serio acerca de este tipo de temas. Entonces se tiene que implementar una reforma constitucional en los términos en que les estoy diciendo, y que esa secretaría esté a cargo del diseño de la política. Hay discusión de si esa secretaría sustituye al CONACYT o si esa secretaría se crea como una cúpula, sería el sustituto del Consejo General Científico y Tecnológico. Personalmente yo me inclino por un sistema parecido al brasileño. Déjenme decirles que Brasil tiene una Secretaría de Ciencia y Tecnología desde hace 30 años, o sea, el éxito del Brasil de ahorita no se sembró ayer, se sembró hace 30 años. Y el CONACYT tiene el Brasil tiene varios CONACYT. Tiene un CONACYT que se llama CNPq, que ese se dedica a impulsar la ciencia básica, las becas para los estudiantes y estímulos a los investigadores. Luego tiene otro que se llama el FINEP, que ese se dedica a impulsar las cuestiones más aplicadas. Y luego tiene un tercer CONACYT que se llama ABI, la Agencia Brasileña para Innovación, que ese se dedica a tratar con las empresas, fondos de riesgo, exención de aranceles, de impuestos, todo tipo de estímulos para fortalecer el proceso pero bueno, esto es mi preferencia. Sin embargo, creo yo que puede haber distintos modelos. Se puede crear una secretaría que absorba algo así. Hay gente que dice, hay que ponerle educación superior. A mí me parece que luego queremos hacer algo tan perfecto que no va a funcionar. Y otra gente dice, y cultura, ¿no? Y entonces ya es Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura. Y entonces ya estamos aspirando a algo tan complicado que desde mi punto de vista no va a funcionar. Yo me conformaría con una secretaría sencillita de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya me están pasando papelitos para esto ya no quiere funcionar. Entonces hemos definido cuáles son los pasos que hay que dar en la página del Foro Consultivo. Si ustedes gustan consultarla, ahí está una ruta crítica para proceder en este sentido. Déjenme decirles que actualmente hay una iniciativa para la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología que está en el Senado. Nuestro querido legislador Francisco Castellón, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, tuvo a bien someter esta iniciativa que actualmente está siendo discutida en el Senado. Esperemos que pronto sea aprobada y que sea entonces discutida por la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rafael su intervención. Me permito, si ustedes son tan amables, leer acerca del diputado José Isabel Mesa Elizondo, diputado de representación proporcional del Partido